Hola, soy Ana María Salomón y te doy la bienvenida a una nueva lectura de La breve voz de las palabras, un espacio para compartir textos cortos de grandes escritoras. Hoy vamos a adentrarnos en la obra de Carson McCullers, una de las escritoras norteamericanas más singulares y famosas del siglo XX. Nacida en Georgia en 1917, McCullers desarrolló una mirada muy particular sobre la soledad, las emociones humanas y las tensiones que atraviesan las relaciones familiares y sociales. Su literatura no se limita a contar historias, más bien es un estudio profundo de la fragilidad y la fuerza de sus personajes y de cómo se enfrentan a un mundo en el que muchas veces no encuentran respuestas. De uno de sus libros más conocidos, La balada del café triste, publicado en 1951, que reúne la novela corta que da título al libro, seguida de otros 6 cuentos breves, hoy vamos a leer uno de ellos, Dilema doméstico. Una historia que refleja a la perfección su estilo. Personajes íntimos, escenarios cotidianos que esconden conflictos profundos y un lirismo que hace que lo pequeño y aparentemente intrascendente se llene de significados. McCullers formó parte de ese grupo de escritores del sur que, como William Faulkner o Tennessee Williams, exploraron la complejidad de la región y de sus habitantes. Pero dentro de ese panorama, su voz es única. Mientras algunos de sus contemporáneos miran al sur con ironía o con brutalidad, ella lo hace con empatía y compasión, humanizando incluso las emociones más difíciles de sus personajes. Y aunque muchas veces se la relaciona con Flannery O'Connor, la otra gran escritora sureña, contemporánea suya, y ambas figuras fundamentales del estilo conocido como gótico sureño, su rivalidad literaria es más bien una comparación inevitable. Ambas exploran la vida en el sur, pero con lentes muy distintos. Mientras O'Connor se inclinó hacia la sátira y la visión descarnada, McCullers nos invita a sentir la vulnerabilidad y el conflicto interno de cada personaje. Los dejo, pues, con la lectura de Dilema doméstico y espero que lo disfruten tanto como yo. Dilema doméstico de Carson McCullers. El jueves, Martin Meadows salió de la oficina a tiempo de tomar el primer autobús directo para su casa. Era la hora en que el resplandor violeta del atardecer se extinguía en las calles fangosas, pero al dejar el autobús, la parada del centro de la ciudad, ya brillaba la gran noche ciudadana. Los jueves la criada tenía la tarde libre y a Martin le gustaba llegar a casa lo más pronto posible, ahora que desde el año pasado su mujer no estaba bien. Ese jueves estaba muy cansado y con la esperanza de que ningún viajero habitual lo escogiera para conversar, se enfrascó con atención en el periódico, hasta que el autobús hubo cruzado el puente George Washington. Una vez en la carretera 9W, Martin sentía siempre que el viaje estaba a la mitad. Respiraba hondo incluso en invierno, cuando solamente estrías de corrientes cortaban el aire humoso del autobús, porque le parecía estar ya respirando el aire del campo. Solía ser en este punto cuando empezaba a descansar y pensaba con alegría en su casa. Pero en este último año, la cercanía le traía solo una sensación de tensión y no sentía prisa de terminar el viaje. Esa tarde, Martin pegaba la cara a la ventanilla y miraba los campos vacíos y las solitarias luces de los barcos del río. Había una luna pálida sobre la tierra oscura y manchas de nieve gastadas y porosas. A Martin el campo le parecía esa noche vasto y desolado. Tomó el sombrero de la rejilla y se metió el periódico doblado en el bolsillo del abrigo
unos minutos antes de pulsar el timbre. La casa estaba a una manzana de la parada del autobús junto al río, pero no directamente sobre la orilla. Desde la ventana del cuarto de estar se podía ver el Hudson mirando a través de la calle y del jardín de enfrente. La casa era moderna, casi demasiado blanca y nueva en el estrecho trocito de terreno. Durante el verano la hierba era suave y fresca, y Martin había puesto con cariño un borde de flores y un enrejado de rosas. Pero durante los meses fríos y áridos, el terreno estaba vacío y la casa parecía desnuda. Esta noche había luces encendidas en todas las habitaciones de la casa, y Martin se apresuró por el camino de entrada. Delante de la escalera se paró para quitar de en medio una carretilla. Los niños estaban en el cuarto de estar tan metidos en sus juegos que al principio no oyeron abrirse la puerta. Martin se quedó mirando a sus pequeños, tan a salvo y tan graciosos. Habían abierto el último cajón del escritorio y sacado los adornos de Navidad. Andy se las había arreglado para sacar las luces del árbol, y las bombillitas verdes y rojas brillaban en la alfombra del cuarto de estar con una alegría a destiempo. En ese momento estaba tratando de poner la ristra luminosa sobre el caballito de Marianne. Marianne estaba sentada en el suelo arrancando las alas a un ángel. Los niños lo sobresaltaron con sus aullidos de acogida. Martin subió a los hombros a la niña pequeñita y gordinflona, y Andy se echó contra las piernas de su padre. «Papito, papito, papito». Martin dejó con cuidado a la pequeña y balanceó unas cuantas veces como un péndulo a Andy. Luego recogió el cordón del árbol de Navidad. «¿Qué hace todo esto afuera? Ayúdenme a ponerlo otra vez en el cajón. No tienen que hacer bromas con el enchufe de la luz. Recuerda que te lo he dicho ya, en serio, Andy». El pequeño de 6 años asintió con la cabeza y cerró el cajón del escritorio. Martin le acarició el pelo rubio y suave, y su mano se demoró con ternura en la nuca del frágil cuello del niño. «¿No han cenado, muchachón?» Hacía daño, el pan quemaba. La niña se tambaleó en la alfombra y después del primer susto de la caída empezó a llorar. Martin la cogió y la llevó sobre los hombros a la cocina. «Mira, papá», dijo Andy, «la tostada». Emily había dejado la cena de los niños sobre la mesa esmaltada. Había 2 platos con los restos de sopa, de cereales y huevos, y un vaso de plata que había contenido leche. También había un plato de tostadas con canela sin tocar, excepto la marca de los dientes de un mordisco. Martin olfateó el pedazo mordido y mordisqueó con cuidado. Luego tiró el pan a la basura. ¡Uf, qué diablos! Emily había confundido la lata de canela con la de pimienta. «Casi me quemo», dijo Andy. «Bebí agua y me fui corriendo afuera y abrí la boca. Marianne no se comió nada». «No, no comió nada», corrigió Martin. Estaba de pie, desolado, mirando en torno de las paredes de la cocina. «Vaya, es eso, me figuro», dijo al fin. «¿Dónde está mamá?» «Arriba, en el cuarto de ustedes». Martin dejó a los niños en la cocina y subió a ver a su mujer. Delante de la puerta esperó un momento para calmar su furia. No llamó, y una vez dentro cerró la puerta detrás de él. Emily estaba sentada en la mecedora, junto a la ventana del cuarto acogedor. Estaba bebiendo algo de un vaso, y al entrar él, lo puso precipitadamente en el suelo detrás de la silla. En su actitud había confusión y culpabilidad, que trató de esconder con una demostración de aparente vivacidad. «Oh, Marty, ya estás en casa. ¿Cómo se me ha ido el tiempo? Iba a bajar ahora». Corrió hacia él y le dio un beso con fuerte olor a jerez. Ante la impasibilidad de él, retrocedió un poco y se rió nerviosa.
¿Qué tienes? Que estás ahí tieso como un palo. ¿Te pasa algo? Algo a mí. Martin se agachó sobre la mecedora y cogió del suelo el vaso. Si te pudieras dar cuenta de lo harto que estoy, de lo malo que es esto para todos nosotros. Emily habló con una voz falsa y trivial que Martin conocía de sobra. A veces, en ocasiones semejantes, afectaba un ligero acento británico, copiando quizás alguna actriz que admiraba. No tengo ni la más remota idea de lo que quieres decir, a no ser que te refieras al vaso que he usado para beber una gota de Jerez. He bebido un dedo de Jerez, quizás dos. ¿Pero qué hay de malo en ello? A ver, dime. Estoy muy bien, muy bien. Sí, se ve a simple vista. Mientras iba al cuarto de baño, Emily andaba con gravedad estudiada. Abrió el agua fría y se echó un poco a la cara, haciendo hueco con las manos. Luego se secó a golpecitos con la punta de la toalla. Su rostro era de rasgos delicados y joven, perfecto. Bajaba justamente ahora a preparar la cena. Se tambaleó y guardó el equilibrio agarrándose al marco de la puerta. Yo me ocuparé de la cena. Tú quédate aquí, ya la subiré. No haré nada de eso. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre semejante idea? Por favor, dijo Martin. Déjame, estoy perfectamente. Iba a bajar ya. Escúchame, que te escuche tu abuela. Fue hacia la puerta, pero Martin la agarró de un brazo. No quiero que los niños te vean en este estado. Sé razonable. ¿Qué estado? De un tirón Emily zafó su brazo. Su voz se alzó enfadada. ¿Qué? ¿Porque bebo un par de sorbos por la tarde? ¿Estás tratando de hacerme creer que soy una borracha? ¿Qué estado? Ni siquiera toco el whisky, y lo sabes bien. No ando emborrachándome por los bares, algo que tú mismo no podrías decir. Ni siquiera tomo un cóctel con la cena. Lo único que hago es beber de vez en cuando una copa de Jerez. ¿Qué hay de malo en esto? Pregunto yo. Estado. Martín buscó palabras con que calmar a su mujer. Cenaremos tranquilamente los dos solos aquí arriba. Todo bien, no te preocupes. Emily se sentó en el borde de la cama y él abrió la puerta para salir rápidamente. Vuelvo volando. Mientras estaba ocupado con la cena abajo, se preguntó una vez más lo de siempre. ¿Cómo le había caído este problema en su casa? También a él le había gustado siempre una copa. Cuando todavía vivían en Alabama, se servían cócteles y bebían como si nada. Durante años habían bebido una o dos, quizás 3 copas antes de cenar y a la hora de acostarse un vaso grande. Las vísperas de fiesta se alegraban quizás hasta llegar a tontarse un poco. Pero el alcohol nunca le había parecido un problema, solamente un gasto grande, que con el aumento de la familia difícilmente se podían permitir. No fue hasta que su compañía lo trasladó a Nueva York que Martin se dio cuenta de que realmente su mujer bebía demasiado. Poco o mucho. Observó que estaba bebiendo durante todo el día. Una vez visto el problema, trató de analizar la causa. El cambio de Alabama a Nueva York la había alterado, desde luego. Acostumbrada al calor perezoso de una pequeña ciudad del sur, a la vida familiar, los parientes y amigos de la infancia, no había logrado encajar en las costumbres más estrictas y aisladas del norte. Los deberes de la maternidad y de la casa le eran insoportables. Llena de nostalgias por Paris City, no había hecho amistades en el ambiente suburbano. No leía más que revistas y novelas policíacas. Su vida interior era insuficiente sin el artificio del alcohol. El descubrimiento de aquel vicio fue insidiosamente destruyendo en él la idea que se había formado de su mujer. A ratos, Emily era de una inexplicable maldad. Había veces en que la bebida era causa de una explosión de tremenda ira.
Martin se dio cuenta de que en Emily había una rudeza latente que desmentía su sencillez natural. Mentía sobre la bebida y lo engañaba con estratagemas insospechadas. Y luego pasó lo del accidente. Cuando volvió una noche del trabajo a casa, hacía un año aproximadamente, lo sorprendieron los gritos desde el cuarto de los niños. Se encontró a Emily sosteniendo a la pequeñita, desnuda y mojada del baño. Se le había caído la niña, su frágil cabecita se había dado contra el borde de la mesa y un hilo de sangre empapaba sus cabellos finísimos. Emily sollozaba borracha. Mientras Martin acunaba a la niña herida, infinitamente preciosa en aquel momento, tuvo una espeluznante visión del futuro. Al día siguiente, Marianne estaba bien. Emily prometió que nunca más tocaría el alcohol y durante unas semanas, fría y abatida, mantuvo la promesa. Después empezó poco a poco. Ni whisky ni ginebra, pero sí cerveza, jerez o licores extraños. Una vez, él dio con una sombrerera llena de botellas vacías de crema de menta. Martin encontró una buena criada que llevaba la casa de manera competente. Virgie era también de Alabama y Martin nunca se había atrevido a decirle a Emily los sueldos acostumbrados en Nueva York. La bebida de Emily era ahora completamente secreta. Lo hacía antes de que él llegara a casa. Generalmente, los efectos eran casi imperceptibles. Una dejadez en los movimientos o los ojos cargados. Los rastros de irresponsabilidad, como lo de las tostadas con pimienta en lugar de canela, eran raros. Y Martin podía estar tranquilo cuando Virgie estaba en casa. Sin embargo, la preocupación estaba siempre latente, como una amenaza de desastre inconcreto que sofocaba sus días. Marianne, llamó Martin porque hasta el recuerdo de aquello le traía la necesidad de asegurarse. La pequeña, curada ya, pero no por ello menos preciosa para su padre, entró en la cocina con su hermano. Martin siguió preparando la cena. Abrió una lata de sopa y puso 2 chuletas en la sartén. Luego se sentó junto a la mesa y se subió a Marianne sobre las rodillas para hacer el caballito. Andy los miraba moviéndose con los dedos el diente que estaba por caerse desde hacía una semana. Andy el goloso, dijo Martin. ¿Tienes todavía ese peñón en la boca? Acércate, deja que papá lo mire. Tengo un cordel para arrancarlo. El niño sacó del bolsillo un pedazo de hilo. Virgie dijo que lo atara al diente y atara la otra punta al picaporte y que cerrara la puerta fuerte, pero fuerte, y de un solo golpe. Martín sacó un pañuelo limpio y tocó el diente con cuidado. Este diente va a salir de la boca de mi Andy esta noche. Si no, temo que vamos a tener un árbol de dientes en la familia. ¿Un qué? Un árbol de dientes, dijo Martin. En cuanto muerdas algo, te lo tragarás, y ese diente echará raíces en la tripita de Andy y crecerá un árbol de dientes con dientecitos afilados en vez de hojas. ¡Ay, papito!, dijo Andy, pero se agarraba el diente con fuerza entre el índice y el pulgar pringoso. No hay ningún árbol así. Yo no vi uno nunca. No hay ningún árbol así. Nunca he visto uno, corrigió el padre. Martin se puso de pronto en tensión. Emily bajaba por la escalera. Escuchó sus pasos vacilantes mientras con el brazo sujetaba angustiado al niño. Cuando Emily entró, sus movimientos y su cara enrojecida delataban que había bebido otra vez. Empezó a abrir cajones y a poner la mesa. «Estado», dijo con voz turbia. «Me hablas así. No creas que me olvido. Me acuerdo de todas esas cochinas mentiras que me dices. No creas ni por un momento que me olvido». «Emily», rogó, «los niños».
Los niños, sí. No creas que no veo a través de tus sucios planes y manejos. Aquí abajo tratando de volver a mis propios hijos en contra mía. No creas que no veo ni comprendo. Emily, por favor, vete arriba. Sí, para que puedas poner a mis hijos, a mis propios hijos. 2 grandes lágrimas le rodaron por las mejillas, tratando de poner a mi hijo, a mi Andy, contra su propia madre. Con el impulso de la borrachera, Emily se arrodilló en el suelo delante del perplejo niño. Guardó el equilibrio con las manos sobre los hombros del pequeño. Oye, Andy, no hagas caso de ninguna de las mentiras que te cuenta tu padre. No creas nada de lo que te diga. Escucha, Andy, ¿qué te estaba diciendo papá antes de que bajara? Dudando, el niño buscó el rostro de su padre. Dímelo, mamá quiere saberlo. Lo del árbol de dientes. ¿Qué? El niño se lo volvió a decir y ella repitió las palabras como un eco, con terror, incrédula. El árbol de dientes. Osciló y volvió a agarrarse de los hombros del niño. No sé de qué hablas, pero escucha, Andy. Mamá está muy bien, ¿verdad? Le rodaban las lágrimas por las mejillas. Andy retrocedió. Estaba asustado. Agarrándose del borde de la mesa, Emily se puso de pie. Mira, has puesto al niño en contra mía. Marianne empezó a llorar y Martin la tomó en brazos. Muy bien, puedes quedarte con tu niña. Desde el principio se ha visto que la prefieres. No me importa, pero al menos puedes dejarme a mi hijo. Andy se acercó a su padre y le agarró la pierna. Papito, sollozó. Martin llevó a los niños al pie de la escalera. Andy, llévate a Marianne. Papá irá dentro de un momento. ¿Y mamá? Preguntó el niño como en un susurro. Mamá se pondrá bien, no te apures. Emily lloraba sobre la mesa de la cocina con la cara tapada por el brazo. Martin sirvió una taza de caldo y se la puso delante. Sus sollozos roncos lo pusieron nervioso. La vehemencia de su emoción, independientemente de la causa, despertó en él un sentimiento de ternura. Sin querer, le puso la mano sobre el cabello oscuro. Siéntate y tómate la sopa. Su cara, al levantar los ojos, estaba purificada e implorante. La huida del niño o el contacto de la mano de Martin habían cambiado su actitud. Martin, sollozó. Estoy tan avergonzada. Bébete el caldo. Obedeciéndolo, bebió entre suspiros entrecortados. Después de otra taza se dejó llevar por él hasta arriba, hasta su cuarto. Ahora era dócil y estaba más serena. Martin puso el camisón sobre la cama e iba a dejar el cuarto cuando otra vez volvió la agitación del alcohol, una nueva oleada de pena. Me volvió la espalda. Andy me miró y se volvió. Martin, a pesar de que la impaciencia y el cansancio le endurecían la voz, contestó amablemente. Olvidas que Andy es todavía un niño. No puede entender qué significan esas escenas. Hice una escena, Martin. Hice una escena delante de los niños. Su cara horrorizada lo conmovió y divirtió contra su voluntad. Déjalo ya, ponte el camisón y vete a dormir. Mi pequeño huyó de mí. Andy miró a su madre y retrocedió. Los niños. Estaba presa en la tristeza rítmica del alcohol. Martin se fue del cuarto diciendo, por amor de Dios, vete a dormir. Los niños lo habrán olvidado mañana. Mientras lo decía, pensó si sería verdad. ¿Desaparecería tan fácilmente la escena de la memoria o echaría raíces en la inconsciencia para enconarse con los años? Martin no lo sabía, y la última alternativa lo horrorizaba. Pensó en Emily, previó la humillación de la mañana siguiente, los trozos rotos del recuerdo, la lucidez que nace de la oscura ley de la vergüenza. Llamaría a la oficina de Nueva York 2 veces, posiblemente 3 o 4.
Martin previó su azoramiento pensando si los demás de la oficina sospecharían. Creía que su secretaria había adivinado su preocupación hacía tiempo y que le tenía lástima. Por un momento se rebeló contra su destino. Odiaba a su mujer. Una vez en el cuarto de los niños cerró la puerta y por primera vez aquella tarde se sintió seguro. Marianne se tiró al suelo y se levantó otra vez llamando. «Papá, mírame». Se tiró y se levantó, y continuó así el juego de tirarse y llamar para que la viera. Andy estaba sentado en la sillita, baja, moviéndose el diente. Martin abrió el grifo, se lavó las manos en el lavabo y llamó al niño al cuarto de baño. «Vamos a ver otra vez ese diente». Martin se sentó en el retrete sujetando a Andy entre las rodillas. La boca del niño estaba abierta y Martin agarró el diente. Un meneo, un tirón rápido y el blanco dientecito de leche estaba fuera. El rostro de Andy en el primer momento estaba entre horrorizado, atónito y encantado. Tomó un sorbo de agua y escupió en el lavabo. «Mira, papá, es sangre. Marianne». A Martin le encantaba bañar a sus hijos. Le gustaban mucho sus cuerpos tiernos, desnudos, mientras estaban así, en el agua, inermes. No tenía razón Emily cuando decía que tenía preferencias. Mientras Martin jabonaba el cuerpo delicado de su hijo, sentía que más cariño era imposible. Sin embargo, reconocía que su modo de querer a uno y a otra no era exactamente el mismo. El cariño por su hija era más grave, tocado de un poco de melancolía, de una dulzura que casi llegaba a pena. Sus motes para el niño eran las bobadas de la inspiración de cada día. A la niña la llamaba siempre Marianne, y su voz al nombrarla era una caricia. Martin secó a golpecitos la tripita gorda de la pequeña y el dulce, pequeño pliegue de la ingle. Los rostros limpios de los niños estaban radiantes como pétalos de flor, amados por igual. «Voy a poner el diente debajo de la almohada. Me tienen que poner 25 centavos». «¿Y por qué?» «Tú lo sabes, papá. A Johnny le trajeron eso por su diente». «¿Quién le trae ese dinero?», preguntó Martin. «Yo creía que eran las hadas que lo dejaban por la noche, aunque en mi tiempo eran 10 centavos. Eso es lo que dicen en la escuelita». «¿Y quién lo pone?» «Los padres», dijo Andy. «Tú». Martin estaba remetiendo la manta de la cama de Marianne. Su hija estaba ya dormida. Casi sin respirar, Martin se agachó y la besó en la frente. Besó luego la manita que estaba con la palma hacia arriba, como sorprendida por el sueño junto a la cabeza. «Buenas noches, Andy grandote». La respuesta fue solo un murmullo soñoliento. Al cabo de un momento, Martin sacó su portamonedas y deslizó 25 centavos debajo de la almohada. Dejó la lamparita de noche encendida en la habitación. Mientras Martin andaba por la cocina preparándose algo de comer, se dio cuenta de que los niños no habían hablado ni una sola vez de su madre, ni de la escena que les tenía que haber parecido incomprensible. Absorbidos por el momento, el diente, el baño, la moneda, el paso fluido de su tiempo de niños había arrastrado esos episodios ligeros como hojas en la corriente rápida de un arroyo poco profundo, mientras que el enigma adulto había quedado varado en la orilla. Martin dio gracias a Dios por ello. Pero su propia ira, escondida y reprimida, se despertó otra vez. Su juventud estaba desperdiciada por una borracha, su hombría minada sutilmente. Y los niños, una vez pasada la inmunidad de la incomprensión, ¿qué pasaría dentro de un año? Con los codos sobre la mesa, comía los alimentos como un animal sin saborearlos. No se podría encubrir la verdad. Pronto habría chismorreos en la oficina y en la ciudad. Su esposa era una mujer perdida,
y él y sus hijos estaban envueltos en un futuro de degradación y ruina lenta. Martin empujó la mesa y se fue al cuarto de estar. Siguió las oraciones de un libro con los ojos, pero su mente conjuraba tristes imágenes. Vio a sus hijos ahogados en un río, su mujer hecha una desgracia por la calle. A la hora de acostarse, la rabia, sorda y dura, era como un peso en su pecho y arrastró los pies al subir las escaleras. El cuarto estaba oscuro, menos la rendija de luz de la puerta entreabierta del cuarto de baño. Martin se desnudó en silencio. Poco a poco, misteriosamente, ocurrió en él un cambio. Su mujer estaba dormida. Su respiración tranquila se oía suavemente en la habitación. Los zapatos de tacón alto con las medias tiradas con descuido lo llamaban en silencio. Su ropa interior estaba echada en desorden sobre la silla. Martin recogió la faja y el sostén de seda y los tuvo un momento en la mano. Por primera vez en la noche miró a su mujer. Sus ojos se posaron en la dulce frente, en el bello arco de las cejas. El arco que había heredado Marianne con la curva al final de la nariz delicada. En su hijo podía rastrear los pómulos altos y la barbilla afilada. Emily tenía un cuerpo suave y ondulante, de pechos firmes. Mientras Martin contemplaba el sueño tranquilo de su mujer, el fantasma de la vieja ira se desvaneció. Todos los pensamientos de reproche o enfado estaban ahora lejos de él. Martin apagó la luz del cuarto de baño y levantó la ventana. Con cuidado, para que Emily no se despertara, se deslizó en la cama. A la luz de la luna, contempló por última vez a su mujer. Sus manos buscaron la carne inmediata, y la pena igualó al deseo en la inmensa complejidad del amor. Con la lectura de este cuento de Carson McCullers, damos por terminada la lectura de hoy. Si te gustó, regálame un like y no te olvides suscribirte al canal para que el algoritmo sea generoso con nosotros y podamos difundir este canal de promoción literaria. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.